Si alguna vez has sentido que tus propios hijos no valoran todo lo que has hecho por ellos, esta historia te va a impactar profundamente. Te aseguro que después de escuchar lo que me pasó, nunca volverás a ver las relaciones familiares de la misma manera. Quédate hasta el final porque la decisión que tomé cambió para siempre el destino de mi familia. Y si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like y suscribirte porque tengo muchas más historias reales que compartir contigo. Me llamo Esperanza Martínez, viuda de Salinas. Tengo 78 años, y durante décadas creí que el amor de una madre hacia su hija era inquebrantable y, sobre todo, correspondido. Hoy, sentada en mi estudio de la casa de Polanco donde he vivido los últimos 40 años, mirando los estados financieros de mis propiedades e inversiones, me cuesta creer que las palabras más crueles que he escuchado en mi vida hayan salido de la boca de mi única hija. Mi historia comienza en 1963, cuando tenía 18 años y trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de textiles en el centro de la Ciudad de México. Era una época muy diferente para las mujeres mexicanas. La mayoría se casaban jóvenes y se dedicaban exclusivamente al hogar, pero yo tenía sueños más grandes. Quería estudiar, quería trabajar, quería construir algo propio. Fue en esa empresa textil donde conocí a Fernando Salinas, un joven ingeniero industrial que había llegado a modernizar los procesos de producción. Fernando era inteligente, ambicioso y tenía una visión empresarial que me fascinaba. Nos casamos en 1965, cuando yo tenía 20 años y él 23. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron de mucho trabajo y muchos sueños compartidos. Fernando fundó su propia empresa de construcción, y yo dejé mi empleo para ayudarlo con la administración del negocio. Trabajábamos 18 horas al día, 7 días a la semana. Vivíamos en un pequeño departamento en la colonia Doctores y cada peso que ganábamos lo reinvertíamos en la empresa. En 1970 nació nuestra única hija, Alejandra. Fue un embarazo difícil que me obligó a guardar reposo durante 5 meses, y el parto fue complicado. Los doctores nos dijeron que no podríamos tener más hijos, así que Alejandra se convirtió en el centro absoluto de nuestro universo. A pesar de tener una bebé, nunca dejé de trabajar en la empresa. Llevaba a Alejandra conmigo a la oficina, la cuidaba mientras revisaba contratos, hacía llamadas a proveedores y supervisaba la contabilidad. Fernando se dedicaba a la parte técnica y comercial, y yo manejaba toda la parte administrativa y financiera. Durante los años 70, la empresa creció exponencialmente. México estaba en pleno desarrollo y había una demanda enorme de construcción residencial y comercial. Fernando tenía el talento para conseguir los contratos, pero yo tenía el talento para manejar el dinero y hacer que cada proyecto fuera rentable. Para 1980, cuando Alejandra tenía 10 años, ya éramos una familia acomodada. Nos mudamos a una casa grande en Polanco. Alejandra estudiaba en el mejor colegio privado de la zona, y yo había logrado algo que muy pocas mujeres de mi generación conseguían: ser socia y codueña de una empresa exitosa. Pero el éxito tenía un precio. Fernando y yo trabajábamos tanto que Alejandra pasaba muchas horas sola o con empleadas domésticas. Yo trataba de compensar esa ausencia siendo extremadamente permisiva con ella. Le compraba todo lo que pedía, nunca le negaba nada, y siempre estaba dispuesta a resolver cualquier problema que tuviera. Durante su adolescencia, Alejandra fue una niña caprichosa y demandante, pero yo lo justificaba pensando que era normal en una hija única de padres exitosos. Estudiaba en colegios caros, tenía su propio auto desde los 18 años y nunca le faltó nada material. En 1988, cuando Alejandra tenía 18 años, Fernando murió repentinamente de un infarto. Fue devastador. No solo perdí al amor de mi vida, sino que me
Quedé sola manejando una empresa que para entonces tenía más de 150 empleados y proyectos en toda la Ciudad de México. Alejandra estaba estudiando Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, y yo tenía la esperanza de que eventualmente se uniría al negocio familiar, pero sus prioridades eran muy diferentes. Estaba más interesada en las fiestas, los viajes y los novios que en aprender sobre la empresa que había financiado toda su vida de lujos. Durante los años 90, mientras Alejandra terminaba su carrera y empezaba su vida profesional en otras empresas, yo me dediqué por completo a hacer crecer el patrimonio familiar. Diversifiqué las inversiones, compré propiedades comerciales y residenciales, y establecí un fondo de inversión que me generaba ingresos pasivos considerables. Para el año 2000, cuando cumplí 55 años, tenía un patrimonio neto de varios millones de pesos. Poseía 12 propiedades entre casas y departamentos de lujo. Había vendido la empresa de construcción por una suma muy considerable, y tenía inversiones en la bolsa mexicana y en fondos internacionales. Alejandra, por su parte, había trabajado en varias empresas pero nunca por mucho tiempo. Se casó con Eduardo Ramírez en 1995, un joven abogado de una familia acomodada de Las Lomas. Parecía una buena pareja, ambos tenían estudios universitarios y provenían de familias con dinero. Cuando Alejandra se casó, yo le regalé una de mis propiedades más valiosas, una casa en Las Lomas de 3 pisos con jardín, alberca y casa para servicio. También le di dinero para que la decorara a su gusto y para que pudiera vivir cómodamente mientras establecían su matrimonio. En 1998 nació mi primer nieto, Fernando, y en 2001 nació Sofía. Ser abuela me llenó de una felicidad inmensa. Finalmente tenía la oportunidad de dedicar tiempo de calidad a niños pequeños, algo que no había podido hacer completamente con Alejandra por mis responsabilidades empresariales. Mimé a mis nietos tanto como había mimado a Alejandra. Les compraba juguetes caros, los llevaba de viajes, les pagaba los mejores colegios y actividades extracurriculares. También le daba dinero constantemente a Alejandra para gastos de la casa, para las colegiaturas de los niños, para vacaciones familiares. Durante los primeros años de la década del 2000, nuestra relación familiar era cordial pero superficial. Alejandra me visitaba principalmente cuando necesitaba dinero o cuando quería que yo cuidara a los niños para poder salir con Eduardo. Yo no me quejaba porque cualquier oportunidad de ver a mis nietos me hacía feliz. Sin embargo, conforme mis nietos fueron creciendo y necesitando menos cuidados constantes, las visitas de Alejandra se fueron espaciando cada vez más. Para 2005, prácticamente solo la veía en mi cumpleaños, en Navidad, y cuando tenía alguna emergencia financiera. Yo vivía sola en mi casa grande de Polanco con 2 empleadas domésticas, Rosa, que había trabajado conmigo durante 15 años, y Carmen, que se encargaba del mantenimiento y la jardinería. Eran más como familia que como empleadas, y ellas fueron testigos de cómo Alejandra cada vez me trataba con menos respeto y consideración. En 2008, Eduardo y Alejandra se divorciaron. Fue un divorcio complicado y costoso, y por supuesto, yo terminé pagando los honorarios de los abogados de Alejandra. También le di dinero para que pudiera mantener su nivel de vida después del divorcio y para que los niños no sintieran la diferencia económica. Después del divorcio, Alejandra se mudó a un departamento caro en Santa Fe que yo le renté, y siguió viviendo como si tuviera un ingreso alto a pesar de que su trabajo como gerente de marketing en una empresa mediana no le daba para mantener ese estilo de vida. Yo cubría la diferencia, le pagaba la renta del departamento, las colegiaturas de los niños, el auto, los gastos de manutención, las vacaciones. Alejandra había llegado a ver mi dinero como algo que le correspondía automáticamente, no como una generosidad de mi parte. Para 2010, cuando cumplí 65 años,
comencé a notar que mi salud ya no era la misma. Me diagnosticaron diabetes tipo 2 y presión arterial alta. El médico me recomendó hacer ejercicio regular, cuidar mi dieta y reducir el estrés. También me sugirió que considerara tener más apoyo familiar para las actividades diarias. Cuando le comenté a Alejandra sobre mi diagnóstico y la recomendación del doctor, su respuesta fue: «Mamá, para eso tienes a Rosa y a Carmen. Yo no puedo estar cuidándote porque tengo mi trabajo y mis hijos». Esa respuesta me dolió profundamente, pero la justifiqué pensando que Alejandra estaba pasando por un momento difícil con el divorcio y la crianza de los niños como madre soltera. Durante los siguientes años, mi salud se fue deteriorando gradualmente. En 2012 me diagnosticaron artritis en las rodillas, lo que me dificultaba caminar largas distancias y subir escaleras. En 2014 tuve mi primera caída seria. Me fracturé la muñeca derecha y estuve con yeso durante 6 semanas. Cada vez que tenía algún problema de salud, yo esperaba que Alejandra mostrara más interés en mi bienestar, pero siempre tenía excusas para no poder acompañarme a consultas médicas o para no poder quedarse conmigo cuando me sentía mal. «Mamá, tienes a Rosa para que te ayude. Además, puedes pagar enfermeras privadas si necesitas más cuidado», me decía cuando yo le pedía que me acompañara al médico. En 2015, mis nietos Fernando y Sofía ya tenían 17 y 14 años respectivamente. Eran buenos muchachos, educados y cariñosos conmigo, pero también estaban muy ocupados con sus actividades escolares y sociales. Además, Alejandra había empezado a limitar las visitas de los niños a mi casa. «Mamá, los niños ya están grandes y tienen sus propios planes. No pueden estar viniendo a visitarte cada fin de semana como cuando eran pequeños», me explicaba cuando yo les pedía que vinieran a almorzar conmigo. Los domingos. Para 2016, cuando cumplí 71 años, la dinámica de nuestra relación había cambiado completamente. Alejandra solo me llamaba cuando necesitaba dinero, y sus visitas se limitaban a recoger cheques o a pedirme que firmara transferencias bancarias. Pero yo seguía esperando que en algún momento ella valoraría todo lo que había hecho por ella y me trataría con el respeto y cariño que creía merecer después de una vida entera de sacrificios por su bienestar. No tenía idea de que lo peor estaba por venir, y que las palabras que me diría en noviembre de 2023 cambiarían para siempre no solo mi perspectiva sobre nuestra relación, sino también el destino de toda mi fortuna. Era una tarde lluviosa de octubre de 2023 cuando recibí una llamada que me preocupó profundamente. Era Fernando, mi nieto mayor, que ya tenía 25 años y trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. «Abuela, ¿podemos hablar? Me gustaría ir a visitarte este fin de semana». «Por supuesto, mi amor. Siempre eres bienvenido en esta casa». «Gracias, abuela. Es que quiero platicar contigo sobre algunas cosas de la familia». El sábado por la mañana, Fernando llegó a mi casa con una expresión seria que no le conocía. Rosa le sirvió café y galletas en la sala, y después de los saludos de rigor, me dijo algo que me heló la sangre. «Abuela, estoy preocupado por ti, y también estoy muy enojado con mamá». «¿Por qué, mijo? ¿Pasó algo?» «Abuela, tú sabes cómo habla mamá de ti cuando no estás presente». La pregunta me tomó completamente desprevenida. «¿Cómo habla de mí?» Fernando se quedó callado por un momento, claramente debatiéndose sobre si debía contarme o no lo que sabía. «Abuela, mamá siempre se queja de ti con nosotros. Dice que eres muy demandante, que siempre quieres atención, que ya estás muy vieja para vivir sola en esta casa tan grande». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Eso dice tu mamá?» «Sí, abuela, y también dice que ya es hora de que vendas esta casa y te mudes a un asilo o a un departamento pequeño, porque mantener esta propiedad es un gasto innecesario». «Fernando, tu mamá nunca me ha dicho nada de eso directamente, porque sabe que mientras tengas control de tu dinero, puede seguir pidiéndote lo que necesite. Pero abuela, ella no se preocupa realmente por ti».
Solo se preocupa por asegurarse de que su herencia esté protegida. Las palabras de mi nieto me dolieron profundamente, pero también me abrieron los ojos a una realidad que yo había estado negando durante años. ¿Y Sofía piensa igual? No, abuela. Sofía y yo hemos hablado muchas veces de esto. Nosotros creemos que mamá te trata muy mal, y estamos cansados de escucharla quejarse de ti cuando tú has sido tan generosa con todos nosotros toda la vida. Esa conversación con Fernando me mantuvo despierta toda la noche. Por primera vez en décadas, comencé a ver mi relación con Alejandra desde una perspectiva diferente. Durante los siguientes días reflexioné mucho sobre las palabras de mi nieto. Recordé conversaciones recientes con Alejandra, sus actitudes, sus comentarios aparentemente inocentes sobre mi casa, mi estilo de vida, mis gastos. Una semana después de la visita de Fernando, Alejandra me llamó para pedirme dinero para un viaje que quería hacer con sus amigas a Europa. Mamá, necesito 50,000 pesos para un viaje que tengo planeado. Es importante para mi salud mental después de todo el estrés que he tenido en el trabajo. Alejandra, no. ¿Crees que 50,000 pesos es mucho dinero para unas vacaciones? Mamá, tú tienes mucho dinero y yo trabajo muy duro. Merezco tomarme unas vacaciones buenas de vez en cuando. Su tono de voz era demandante, como si el dinero fuera suyo por derecho propio. Por primera vez en años, decidí negarle una petición económica. Alejandra, creo que esta vez no puedo darte esa cantidad. ¿Cómo que no puedes? Mamá, tienes millones de pesos. 50,000 no es nada para ti, hija. No es cuestión de si tengo o no el dinero, es cuestión de que creo que es demasiado para unas vacaciones. No puedo creer que me estés negando esto. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho por mí, pregunté, genuinamente confundida. ¿Podrías decirme qué has hecho por mí últimamente? Se quedó callada por unos segundos antes de colgar el teléfono sin despedirse. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor grande, me di cuenta de que la conversación con Fernando había plantado una semilla de duda que estaba creciendo rápidamente. Era posible que mi única hija, la niña que había criado con tanto amor y a quien había dado todo lo que tenía, ¿realmente me viera solo como una fuente de dinero? La respuesta a esa pregunta llegaría de la manera más cruel posible solo unas semanas después. Era el 15 de noviembre de 2023, un miércoles que comenzó como cualquier otro día en mi rutina de anciana acomodada. Me levanté a las 7 de la mañana, desayuné con Rosa en la cocina mientras revisábamos las actividades del día, y después me dirigí a mi estudio para revisar mis inversiones y pagar algunas cuentas. A las 10 de la mañana tenía cita con el doctor Herrera, mi cardiólogo, para mi revisión mensual. Los resultados de mis últimos estudios habían mostrado que mi presión arterial estaba un poco alta, y él quería ajustar mi medicamento. Rosa me acompañó al consultorio, como hacía siempre en mis citas médicas importantes. Durante la consulta, el doctor Herrera me explicó que necesitaba reducir el estrés en mi vida y hacer más ejercicio ligero, como caminar en el jardín de mi casa o hacer yoga suave. Señora Esperanza, a los 78 años es normal tener estos pequeños ajustes en la medicación, pero es importante que no se preocupe demasiado por cosas que no puede controlar, me dijo el doctor mientras escribía la nueva receta. Doctor, últimamente he tenido algunos problemas familiares que me han causado bastante estrés. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, tengo algunas diferencias con mi hija sobre diferentes temas. El doctor Herrera, que me conocía desde hacía 10 años, se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Esperanza, los problemas familiares pueden afectar mucho la salud de las personas mayores. Si necesita ayuda profesional para manejar estas situaciones, puedo recomendarle un psicólogo especializado en temas familiares. Gracias, doctor. Lo voy a considerar. Al salir del consultorio, Rosa y yo fuimos a la farmacia a comprar los nuevos medicamentos. Mientras esperábamos que prepararan mi receta,
recibí una llamada de Alejandra. Mamá, necesito que vengas conmigo al banco esta tarde. Tengo que hacer algunos trámites relacionados con la Casa de las Lomas y necesito tu firma como testigo. ¿Qué tipo de trámites? Son cosas técnicas, mamá. Simplemente necesito que estés presente para firmar algunos documentos. Alejandra, acabo de salir del cardiólogo y estoy un poco cansada. ¿No podemos hacer esto mañana? No, mamá, tiene que ser hoy porque los ejecutivos del banco solo están disponibles esta tarde. Te paso a recoger a las 3. Colgó antes de que pudiera responder. Rosa, que había escuchado la conversación, me miró con preocupación. Señora Esperanza, ¿no le parece raro que la señora Alejandra necesite su firma como testigo para trámites de una casa que usted le regaló? No sé, Rosa, tal vez son trámites de refinanciamiento o algo así. Señora, con todo respeto, creo que debería preguntarle exactamente qué documentos va a firmar antes de ir al banco. El consejo de Rosa era sensato, pero yo todavía tenía la esperanza de que mi desconfianza hacia Alejandra fuera injustificada. Decidí acompañarla al banco, saber exactamente qué voy a firmar. Mamá, son documentos rutinarios. El ejecutivo del banco te va a explicar todo cuando lleguemos. Durante el trayecto al banco, Alejandra estuvo extrañamente callada. Generalmente, cuando íbamos juntas a algún lugar, ella aprovechaba para contarme sobre su trabajo, sus planes, o para pedirme consejos sobre los niños. Pero esa tarde parecía nerviosa y distraída. Llegamos al Banco Santander de Polanco a las 3:30. Alejandra habló con la recepcionista y nos dirigieron a una oficina privada donde nos esperaba un ejecutivo joven llamado licenciado Martínez. Buenas tardes, señora Salinas. Mi nombre es Roberto Martínez y voy a ayudarles con los trámites de hoy. Buenas tardes. Mi hija me dijo que necesitaban mi firma como testigo, pero no me ha explicado exactamente para qué. El licenciado Martínez miró a Alejandra con una expresión incómoda. Bueno, señora, en realidad usted no va a firmar como testigo, usted va a firmar como la persona que otorga un poder legal para que su hija pueda manejar todas sus cuentas bancarias y propiedades. Sentí como si el aire hubiera salido completamente de mis pulmones. ¿Un poder legal para qué? Alejandra, que hasta ese momento había estado callada, finalmente habló. Mamá, ya hablamos de esto. A tu edad necesitas ayuda para manejar tus finanzas, y yo soy la persona más indicada para hacerlo. ¿Cuándo hablamos de esto? Alejandra, yo nunca he dicho que necesite ayuda para manejar mis finanzas. Mamá, el otro día cuando te negaste a darme dinero para el viaje, me di cuenta de que ya no estás tomando decisiones racionales con tu dinero. El hecho de que no quisiera darte 50,000 pesos para vacaciones significa que no puedo manejar mi dinero. El licenciado Martínez se veía claramente incómodo con la situación. Señoras, tal vez sería mejor que discutieran este tema en privado antes de proceder con los documentos legales. No, dijo Alejandra firmemente. Mamá, tú sabes que yo siempre he sido responsable con el dinero. Es mejor que yo me encargue de todo antes de que cometas algún error costoso. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Vi con total claridad lo que estaba pasando. Mi hija había llevado engañada al banco para que firmara documentos que le darían control total sobre mi patrimonio. Alejandra, yo no voy a firmar ningún poder legal. ¿Cómo que no vas a firmar? Mamá, esto es por tu propio bien. Mi propio bien sería que mi hija me consultara antes de traerme a firmar documentos legales que no entiendo completamente. Alejandra se puso de pie con una expresión de frustración que no le había visto nunca. Mamá, tú ya no tienes la capacidad mental para manejar la cantidad de dinero que tienes. Es peligroso que una persona de tu edad tome decisiones financieras importantes. ¿Qué no tengo capacidad mental? Pregunté, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Mamá, seamos honestas, tienes 78 años, vives sola en esa casa, enorme, ya empiezas a olvidar cosas,
y tus decisiones con el dinero ya no tienen sentido. El licenciado Martínez trató de intervenir. Señoras, creo que sería mejor que no se meta, le dijo Alejandra bruscamente. Esto es un asunto familiar. Me levanté de mi silla y miré directamente a mi hija. Alejandra, yo no tengo ningún problema mental. Manejo perfectamente mis finanzas, pago todas mis cuentas, superviso mis inversiones, y tomo decisiones racionales con mi dinero. ¿Decisiones racionales? Mamá, gastas una fortuna manteniendo esa casa ridículamente grande donde vives sola. Tienes empleadas que te cuestan miles de pesos al mes cuando podrías vivir en un departamento pequeño. Es mi casa, Alejandra. La compré con mi dinero y tengo derecho a vivir donde yo decida. Pero es un desperdicio. Ese dinero se podría estar invirtiendo mejor en lugar de gastarse en mantener esa propiedad. ¿Invirtiendo para quién? Alejandra, la pregunta quedó flotando en el aire. Por la expresión de mi hija, ambas sabíamos la respuesta. Mamá, yo soy tu única hija. Eventualmente todo ese dinero va a ser mío de todas formas. Es lógico que yo te ayude a administrarlo mejor. Alejandra, ese dinero es mío mientras yo esté viva, y yo decido cómo gastarlo. Pero tú no lo estás gastando sabiamente. Vives como una reina en esa casa mientras yo tengo que trabajar todo el día para mantener a mis hijos. Tú no tienes que trabajar para mantener a tus hijos, Alejandra. Yo te he estado dando dinero para todo, la renta, las colegiaturas, el auto, las vacaciones. Eso es diferente, eso es ayuda familiar. ¿Y por qué entonces quieres controlar todo mi dinero? Alejandra se quedó callada por unos segundos, y pude ver en sus ojos que estaba buscando una respuesta que sonara razonable. Porque mamá, seamos realistas, tú ya no sirves para nada, no trabajas, no produces, no contribuyes a nada útil. Lo único que haces es gastar dinero en esa casa absurda y en empleadas innecesarias. Las palabras "ya no sirves para nada" resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. En 78 años de vida, nunca nadie me había dicho algo tan cruel, y que viniera de la boca de mi única hija, la niña que había criado con tanto amor, era devastador. El licenciado Martínez se puso de pie inmediatamente. Señoras, creo que necesitan tiempo para resolver este asunto en privado. Los documentos van a estar aquí cuando decidan regresar. Salí de esa oficina bancaria sintiendo que mi mundo se había desplomado por completo. Alejandra caminaba detrás de mí, claramente dándose cuenta de que había dicho algo terrible. Mamá, no quise decir eso de esa manera. ¿De qué manera lo quisiste decir, Alejandra? Quise decir que ya no tienes las mismas responsabilidades que tenías antes, que puedes relajarte y dejar que yo me encargue de las cosas difíciles. No, Alejandra, dijiste exactamente lo que pensabas, que ya no sirvo para nada. Durante el viaje de regreso a mi casa, permanecimos en silencio. Yo miraba por la ventana viendo pasar las calles de la ciudad donde había construido mi vida, mi empresa, mi fortuna, y por primera vez en décadas, me sentí completamente sola. Cuando llegamos a mi casa, Alejandra trató de acompañarme hasta la puerta. Mamá, creo que debemos hablar más tranquilamente sobre todo esto. No, Alejandra, creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Mamá, no te pongas así. Sabes que yo te quiero mucho. Alejandra, si me quisieras mucho, jamás me habrías llevado engañada a ese banco, y jamás me habrías dicho que ya no sirvo para nada. Fue un error, mamá. Estaba nerviosa y se me salieron las palabras. No, hija, no fue un error. Fue exactamente lo que piensas de mí. Entré a mi casa y cerré la puerta sin despedirme. Rosa, que me estaba esperando en la sala, me vio la cara y supo inmediatamente que algo muy malo había pasado. Señora Esperanza, ¿qué pasó? No pude responder porque empecé a llorar. Por primera vez en muchos años, lloré sin control,
con esos sollozos profundos que salen desde el alma cuando algo fundamental se rompe por dentro. Rosa me acompañó a mi recámara y me ayudó a acostarme. Me preparó un té de manzanilla y se quedó conmigo hasta que logré calmarme lo suficiente para contarle lo que había pasado en el banco. No puedo creer que la señora Alejandra le haya dicho eso, murmuró Rosa con indignación. Después de todo lo que usted ha hecho por ella, Rosa, creo que mi hija ya no me ve como su madre, me ve como un obstáculo entre ella y mi dinero. Señora Esperanza, usted ha sido la madre más generosa que he conocido en mi vida. Le ha dado todo a esa niña: casa, auto, dinero, educación para sus hijos, vacaciones. Y al final no fue suficiente. Al final soy solo una vieja que ya no sirve para nada y que está desperdiciando su herencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando una y otra vez las palabras de Alejandra, tratando de entender cómo había llegado a este punto en nuestra relación. Recordé todos los sacrificios que había hecho por ella: trabajar 18 horas al día para construir la empresa que nos había dado prosperidad económica, quedarme despierta cuidándola cuando estaba enferma de pequeña, pagarle los mejores colegios y la universidad, comprarle su primera casa, apoyarla económicamente durante y después de su divorcio, y después de todo eso, para ella yo era una mujer que ya no servía para nada. A las 5 de la mañana, con la primera luz del amanecer entrando por mi ventana, tomé la decisión más importante de mis últimos años. Si mi hija creía que yo ya no servía para nada, entonces era hora de que descubriera exactamente para cuánto servía el dinero que tanto codiciaba. Y si pensaba que mi único propósito en la vida era ser su fuente de ingresos, entonces era momento de que aprendiera lo que significaba realmente perder a una madre. La guerra había comenzado, y esta vez, yo iba a pelear con las armas que mejor conocía: mira, dinero y mi inteligencia para los negocios. El 16 de noviembre de 202 las 3 de la mañana amaneció con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente mi estado de ánimo. Me levanté a las 6 de la mañana con una determinación que no había sentido en años. Las palabras crueles de Alejandra habían sido como un despertar brutal, pero también habían encendido en mí una fuerza que creía perdida. Desayuné tranquilamente con Rosa, quien notó inmediatamente el cambio en mi actitud. Señora Esperanza, se ve diferente. Esta mañana, más decidida. Así es, Rosa. Ayer me di cuenta de algunas verdades muy dolorosas, pero también muy necesarias. ¿Qué piensa hacer? Voy a demostrarle a mi hija exactamente para qué sirvo todavía. A las 8 de la mañana llamé a mi abogado, el licenciado Patricio Mendoza, quien había manejado mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Era un hombre íntegro y discreto, que conocía perfectamente la complejidad de mi patrimonio. Licenciado Mendoza, necesito verlo. Urgentemente. ¿Podría recibirme hoy mismo? Por supuesto, señora Salinas. ¿Se trata de algo grave? Muy grave. Necesito revisar completamente mi testamento y hacer algunos cambios importantes en la estructura de mis bienes. ¿A qué hora le conviene venir? ¿Le parece bien a las 10 de la mañana? Perfecto. La espero en mi oficina. Después de colgar, me dirigí a mi estudio privado, donde tenía organizados todos mis documentos financieros. Saqué mis estados de cuenta bancarios, los títulos de propiedad de mis inmuebles, los certificados de mis inversiones, y los estados financieros de mis fondos de inversión. Mientras revisaba cada documento, me di cuenta de algo que había perdido de vista durante los últimos años. Era una mujer extraordinariamente rica. No solo tenía dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, sino que tenía un patrimonio que podría cambiar la vida de muchas personas si se usaba sabiamente. Mi patrimonio incluía la casa de Polanco donde vivía, valuada en 8 millones de pesos, 11 propiedades más entre casas y departamentos de lujo,
con un valor total de aproximadamente 42 millones de pesos, inversiones en fondos mexicanos e internacionales por 28 millones de pesos, cuentas bancarias con aproximadamente 12 millones de pesos en efectivo, una colección de joyas heredadas de mi madre y otras que había comprado a lo largo de los años, valuada en aproximadamente 3 millones de pesos en total. Mi patrimonio neto era de aproximadamente 93 millones de pesos. Era una cantidad que había acumulado durante décadas de trabajo inteligente y decisiones financieras acertadas, y mi única hija pensaba que yo ya no servía para nada más que para ser un obstáculo entre ella y ese dinero. A las 9:30 salí de mi casa rumbo al despacho del licenciado Mendoza. Rosa insistió en acompañarme, preocupada por mi estado emocional después de lo que había pasado el día anterior. El despacho del licenciado Mendoza estaba en una torre corporativa en Santa Fe. Era una oficina elegante y seria, que reflejaba la seriedad de su práctica legal. Cuando llegué, su secretaria me hizo pasar inmediatamente a su oficina privada. Señora Salinas, se ve usted preocupada. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté detalladamente lo que había pasado el día anterior en el banco, incluyendo las palabras exactas que Alejandra me había dicho. El licenciado Mendoza me escuchó con atención profesional, tomando notas ocasionales. Señora Salinas, lo que me está contando es muy grave. Su hija intentó engañarla para que firmara un poder legal amplio sin explicarle completamente las implicaciones. Exacto, y cuando me negué, me dijo que ya no sirvo para nada y que solo desperdicio dinero. Señora, permítame ser muy claro, usted está en pleno uso de sus facultades mentales, maneja perfectamente sus finanzas, y tiene todo el derecho legal de disponer de su patrimonio como mejor le parezca. Licenciado, quiero hacer cambios muy importantes en mi testamento. ¿Qué tipo de cambios? Quiero que Alejandra sepa exactamente cuánto vale el dinero que piensa que estoy desperdiciando, y quiero que aprenda lo que significa realmente perder a una madre. El licenciado Mendoza se reclinó en su silla con una expresión pensativa. Señora Salinas, entiendo que está muy lastimada por lo que pasó ayer, pero cambiar un testamento por enojo puede traer consecuencias que después sean difíciles de revertir. Licenciado, no estoy actuando por enojo, estoy actuando por claridad. Ayer vi a mi hija tal como realmente es, una persona que me ve únicamente como su fuente de ingresos futura. ¿Qué cambios específicos quiere hacer? Primero, quiero crear un fideicomiso irrevocable donde deposite todo mi patrimonio. Segundo, quiero que ese fideicomiso beneficie a personas que realmente aprecien lo que estoy dando. Y tercero, quiero que Alejandra entienda las consecuencias de sus palabras y acciones. El licenciado Mendoza tomó más notas antes de responder. Señora, crear un fideicomiso irrevocable es una decisión muy seria. Una vez que transfiera sus bienes al fideicomiso, ya no podrá recuperar el control directo sobre ellos. Entiendo perfectamente las implicaciones legales. Quiero hacerlo precisamente porque es irrevocable. ¿Ya decidió quiénes van a ser los beneficiarios del fideicomiso? Tengo algunas ideas, pero quiero discutirlas con usted para asegurarme de que sea legal y efectivo. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Mendoza y yo diseñamos una estrategia legal que era tanto brillante como devastadora. El plan consistía en crear un fideicomiso irrevocable llamado Fundación Esperanza Salinas para la Educación y el Bienestar Familiar. Este fideicomiso tendría los siguientes beneficiarios: Fernando y Sofía, mis nietos, recibirían cada uno una beca educativa completa para cualquier carrera universitaria o posgrado que quisieran estudiar, más un fondo mensual para gastos de vida hasta los 30 años. Rosa y Carmen, mis empleadas, recibirían cada una pensión mensual de por vida equivalente a 3 veces su salario actual, más seguro médico privado. Una fundación educativa, 20 millones de pesos se destinarían a crear becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar administración de empresas o ingeniería. Un asilo para ancianos,
10 millones de pesos para modernizar y mantener un asilo de ancianos en la Ciudad de México. Alejandra recibiría exactamente lo mismo que había invertido en su educación y bienestar a lo largo de su vida, calculado con intereses, aproximadamente 2 millones de pesos, pagaderos en mensualidades de 5,000 pesos durante 33 años. El licenciado Mendoza revisó mis cálculos y confirmó que el plan era legal y ejecutable. Señora Salinas, este fideicomiso va a causar un impacto muy fuerte en su familia. Licenciado, ese es precisamente el objetivo. Quiero que mi hija entienda el valor real del dinero que piensa que estoy desperdiciando. ¿Está completamente segura de esta decisión? Completamente segura. Además, quiero que se ejecute inmediatamente. No quiero esperar a mi muerte para que los beneficiarios empiecen a recibir los beneficios. ¿Inmediatamente? ¿Se refiere a un fideicomiso en vida? Exactamente. Quiero transferir todos mis bienes al fideicomiso esta misma semana, y quiero que Alejandra se entere de la nueva situación lo antes posible. El licenciado Mendoza parecía impresionado por la audacia de mi plan. Señora, esto significa que usted va a perder el control directo de su patrimonio mientras aún está viva. Solo va a recibir una mensualidad del fideicomiso para sus gastos de vida. ¿Cuánto sería esa mensualidad? Calculando conservadoramente, aproximadamente 150,000 pesos mensuales, más que suficiente para mantener su estilo de vida actual. Perfecto, eso es más de lo que necesito para vivir cómodamente. ¿Y si cambia de opinión más adelante? Eso quiero que sea irrevocable. Licenciado, no quiero la tentación de echar marcha atrás cuando Alejandra venga a pedirme perdón con lágrimas falsas. Salimos del despacho con todos los documentos legales en proceso. El licenciado Mendoza me aseguró que en una semana todos los papeles estarían listos para mi firma. Esa tarde regresé a mi casa con una sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez desde la muerte de Fernando, sentía que tenía control total sobre mi destino y sobre las consecuencias de mis decisiones. Rosa me recibió en la puerta con expresión curiosa. ¿Cómo le fue con el abogado, señora Esperanza? Muy bien, Rosa. De hecho, tengo buenas noticias que darte, pero primero quiero hablar con Carmen también. Reuní a Rosa y Carmen en la sala y les expliqué, sin entrar en todos los detalles legales, que había decidido asegurar su futuro económico como reconocimiento a su lealtad y buen trabajo durante tantos años. Señora, no tenía que hacer eso, dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Nosotras la queremos y la cuidamos porque la consideramos parte de nuestra familia. Precisamente por eso, Rosa, porque ustedes me han tratado con más respeto y cariño que mi propia hija. Carmen, que generalmente era más reservada, también se emocionó. Señora Esperanza, no sé cómo agradecerle. Mi familia siempre va a recordar su generosidad. Carmen, tú y Rosa me han cuidado durante años sin pedir nada a cambio. Es justo que yo cuide de ustedes también. Esa noche llamé a Fernando, mi nieto, para pedirle que viniera a visitarme al día siguiente. Tenía que hablar con él y con Sofía sobre los cambios que estaba haciendo y sobre lo que había pasado con su madre. ¿Está todo bien, abuela? Se oye preocupada. Estoy bien, mijo, pero necesito hablar contigo y con Sofía sobre algunos asuntos familiares importantes. ¿Tiene que ver con lo que pasó con mamá ayer? Porque ella llegó a la casa muy alterada y diciendo cosas raras sobre poderes legales y el banco. Sí, tiene que ver con eso, pero prefiero explicártelo en persona. Abuela, Sofía y yo ya habíamos decidido hablar con usted sobre mamá. Estamos muy preocupados por la manera en que la trata. Mañana vamos a hablar de todo. Fernando, te prometo que va a entender mucho mejor la situación después de nuestra conversación. El jueves por la mañana, Fernando y Sofía llegaron juntos a mi casa. Sofía ya tenía 22 años y estudiaba el último año de psicología en la UNAM. Era una joven, inteligente y sensible, que había heredado mi carácter fuerte pero también mi capacidad de empatía. Los recibí en mi estudio privado,
donde tenía preparados los documentos del fideicomiso y una explicación detallada de todo lo que había pasado. Mis queridos nietos, lo que les voy a contar es muy difícil para mí, pero es importante que ustedes entiendan la verdad sobre su madre y sobre las decisiones que he tomado. Les conté toda la historia, la conversación con Fernando semanas atrás, la llamada para ir al banco, el intento de engaño para que firmara el poder legal, y especialmente las palabras crueles que Alejandra me había dicho. Cuando terminé de hablar, ambos jóvenes estaban visiblemente conmocionados. No puedo creer que mamá le haya dicho eso, murmuró Sofía con lágrimas en los ojos. Es horrible, abuela, dijo Fernando. Nosotros sabíamos que mamá no la trataba bien, pero no pensamos que fuera capaz de algo así. Mis queridos, su madre no es una mala persona, pero ha acostumbrado a ver mi dinero como algo que le pertenece por derecho, y eso la ha hecho perder la perspectiva sobre lo que significa ser familia. Les expliqué entonces mi plan del fideicomiso y cómo esto los beneficiaría a ellos directamente. Abuela, dijo Sofía, no necesita darnos dinero a nosotros para castigar a mamá. Sofía, no lo estoy haciendo para castigar a su madre, lo estoy haciendo para reconocer que ustedes me han tratado siempre con respeto y cariño genuino. Pero abuela, insistió Fernando, esto va a causar problemas familiares muy grandes. Fernando, los problemas familiares ya existían, yo simplemente me negaba a verlos. Les aseguré que mi decisión era definitiva y que esperaba contar con su apoyo emocional durante el proceso. Lo único que les pido es que no le digan a su madre sobre el fideicomiso hasta que esté completamente ejecutado. Quiero que sea una sorpresa. Ambos jóvenes aceptaron guardar el secreto, aunque podía ver que estaban preocupados por las consecuencias familiares de mi decisión. El viernes por la mañana, el licenciado Mendoza me llamó para informarme que todos los documentos estaban listos. Señora Salinas, el fideicomiso está estructurado exactamente como lo discutimos. ¿Quiere venir hoy a firmar los documentos? Sí, licenciado. Quiero que esto esté terminado antes del fin de semana. Perfecto. También he contactado al banco fiduciario que va a manejar los fondos. Todo estará ejecutado para el lunes por la mañana. Esa tarde firmé los documentos más importantes de mi vida. Con cada firma, sentía que estaba recuperando el control de mi destino y enviando un mensaje claro sobre el valor del respeto familiar. El licenciado Mendoza me entregó una copia de todos los documentos y me explicó una vez más los términos del fideicomiso. Señora Salinas, a partir del lunes por la mañana, usted ya no será propietaria directa de ninguno de sus bienes. Todo pertenecerá al fideicomiso, y usted será únicamente una beneficiaria. Mas, entiendo perfectamente, licenciado. ¿Cuándo piensa informarle a su hija sobre estos cambios? El lunes por la mañana le voy a enviar una carta explicándole la nueva situación. Después, será decisión de ella si quiere hablar conmigo o no. Salí del despacho del abogado sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por tener que llegar a estos extremos con mi única hija, pero liberación por finalmente haber tomado el control de una situación que me había estado lastimando. Durante años, el fin de semana pasé tiempo reflexionando sobre mi decisión, pero no hubo ni un momento de duda. Las palabras de Alejandra "ya no sirves para nada" habían revelado una verdad dolorosa pero necesaria. El lunes por la mañana, el fideicomiso estaba oficialmente constituido y funcionando. 93 millones de pesos habían sido transferidos fuera de mi control directo y puestos al servicio de personas que realmente valorarían esa generosidad. Era hora de que Alejandra se enterara de lo que había perdido con sus palabras crueles. El lunes 27 de noviembre de 2023 será una fecha que jamás olvidaré, no solo por ser el día en que mi plan se puso en marcha, sino porque fue el día en que sexta las verdaderas consecuencias de años de decisiones dolorosas pero necesarias. Me levanté muy temprano esa mañana,
con una mezcla de nerviosismo y determinación. Durante el fin de semana había redactado cuidadosamente la carta que le enviaría a Alejandra explicándole la nueva situación. La había reescrito 3 veces hasta que estuve completamente satisfecha con cada palabra. A las 8 de la mañana llamé a un servicio de mensajería especializado para que entregaran la carta personalmente a Alejandra en su trabajo. Quería asegurarme de que la recibiera ese mismo día y que tuviera tiempo para procesar completamente la información antes de contactarme. La carta decía lo siguiente: querida Alejandra, el miércoles 15 de noviembre, en las oficinas del Banco Santander, me dijiste que ya no sirvo para nada y que lo único que hago es desperdiciar dinero en gastos innecesarios. Esas palabras me dolieron profundamente, pero también me ayudaron a ver nuestra relación con una claridad que no había tenido en años. Durante los últimos días he reflexionado mucho sobre lo que significa ser madre, sobre lo que significa el respeto familiar, y sobre el verdadero valor del dinero que tú consideras que estoy desperdiciando. Por lo tanto, he tomado la decisión de crear un fideicomiso irrevocable con todo mi patrimonio. A partir de hoy, ya no soy propietaria directa de ninguno de mis bienes. Todo ha sido transferido a la Fundación Esperanza Salinas para la educación y el bienestar familiar. Los beneficiarios de este fideicomiso son los siguientes: Fernando y Sofía recibirán becas educativas completas y un fondo mensual para gastos de vida hasta los 30 años. Rosa y Carmen recibirán pensiones mensuales de por vida más seguro médico privado. 20 millones de pesos se destinarán a becas para estudiantes de bajos recursos. 10 millones de pesos serán donados a un asilo para ancianos. Tú recibirás exactamente lo que invertí en tu educación y bienestar durante toda tu vida: 2 millones de pesos, pagaderos en mensualidades de 5,000 pesos durante 33 años. Esta decisión no es un castigo, sino una lección sobre el valor real del dinero y sobre las consecuencias de tratar a las personas como obstáculos en lugar de como familia. El fideicomiso es completamente irrevocable, no puede ser cambiado, cancelado o modificado por ninguna razón. Fue diseñado así específicamente para evitar que los sentimientos o las presiones familiares me hagan tomar decisiones de las que después me arrepienta. Si deseas hablar conmigo sobre esta situación, estaré disponible, pero quiero que sepas que mi decisión es definitiva e inamovible. Tu madre, Esperanza Martínez, viuda de Salinas. Después de enviar la carta, me senté en mi jardín, a tomar café y a esperar. Sabía que Alejandra reaccionaría fuertemente, pero no sabía exactamente cómo ni cuándo. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 de la mañana recibí la primera llamada. Era Alejandra, pero su voz sonaba diferente a cualquier tono que le hubiera escuchado antes. Era una mezcla de pánico, incredulidad y furia. Mamá, ¿qué es esta carta que me enviaste? ¿Es una broma? Buenos días, Alejandra. No es una broma, es completamente real. No puede ser real. ¿Cómo que? ¿Donaste todo tu dinero? ¿Cómo que ya no eres dueña de nada? Es exactamente lo que dice la carta, hija. Creé un fideicomiso irrevocable con todo mi patrimonio. Pero eso es imposible. No puedes hacer eso sin consultarme. ¿Por qué tendría que consultarte, Alejandra? Tú misma me dijiste que ya no sirvo para nada. Decidí demostrar para qué sirvo realmente. Mamá, tienes que cancelar esa cosa inmediatamente. No puedo cancelarla, Alejandra. Por eso se llama fideicomiso irrevocable. Una vez constituido, ni yo ni nadie puede modificarlo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración agitada de Alejandra mientras procesaba la información. Mamá, esto no puede estar pasando. Tiene que haber algún error. No hay ningún error, hija. Trabajé con el mejor abogado de la ciudad durante una semana para asegurarme de que todo estuviera perfectamente legal. Pero me estás quitando mi herencia. Alejandra, tú no tienes derecho a ninguna herencia mientras yo esté viva. El dinero era mío, y decidí usarlo para ayudar a personas que realmente lo valoran. ¿Personas que realmente lo valoran? Yo soy tu hija, sí,
eres mi hija, y como mi hija, me dijiste que ya no sirvo para nada y que solo desperdicio dinero. Ahora ese dinero está siendo usado para cosas verdaderamente útiles. Alejandra empezó a llorar del otro lado de la línea. Era un llanto desesperado que jamás le había escuchado. Mamá, por favor, tienes que entender que yo estaba enojada. Cuando dije eso, no lo pensé realmente. Alejandra, las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando se dicen con la intención de lastimar. Pero mamá, era mi dinero también. He estado contando con esa herencia para el futuro de mis hijos. ¿Tu dinero, Alejandra? Ese dinero nunca fue tuyo. Yo lo gané trabajando 18 horas al día durante décadas. Pero yo soy tu única hija. Se supone que todo eso me correspondía. ¿Por qué se supone eso? Alejandra, ¿por qué crees que tienes derecho al dinero de otra persona solo por ser su hija? Porque así funcionan las familias normales. Mamá, las familias normales se basan en el respeto mutuo, no en expectativas económicas. La conversación continuó durante casi una hora. Alejandra alternó entre súplicas desesperadas, amenazas legales, ataques de llanto y declaraciones de amor que sonaban completamente falsas después de lo que había pasado. Mamá, si no cancelas ese fideicomiso, nunca me volverás a ver. Alejandra, no, puedo cancelar algo que es irrevocable, pero además, ¿realmente crees que amenazarme con no verte es efectivo después de todo lo que ha pasado? Mamá, por favor, te prometo que voy a cambiar. Voy a ser una mejor hija. Hija, si necesitas la promesa de una herencia para ser una mejor hija, entonces realmente no entiendes lo que significa ser familia. La llamada terminó con Alejandra gritándome que era una vieja loca y que me arrepentiría de lo que había hecho. Durante el resto del día, recibí 6 llamadas más de Alejandra, cada una más desesperada que la anterior. También recibí llamadas de Fernando y Sofía, preocupados porque su madre los había llamado histéricamente para contarles lo que había pasado. Abuela, me dijo Fernando cuando lo llamé para tranquilizarlo, mamá dice que la desheredaste completamente. ¿Es cierto? No la desheredé, Fernando. Le dejé exactamente lo que ella invirtió en nuestra relación, una cantidad fija de dinero sin consideraciones emocionales adicionales. Abuela, ella está muy alterada, dice que va a demandar. Puede demandar lo que quiera, mijo. El fideicomiso es completamente legal y fue diseñado específicamente para resistir cualquier impugnación legal. Sofía me llamó una hora después. Abuela, entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero me preocupa cómo va a afectar esto a la familia. Sofía, mi amor, la familia ya estaba afectada. Yo simplemente dejé de fingir que no lo estaba. El martes por la mañana recibí una visita inesperada. Alejandra llegó a mi casa acompañada de un abogado joven que claramente había contratado con prisa. Rosa me avisó desde la puerta que habían llegado. Señora Esperanza, la señora Alejandra está aquí con un señor que dice ser abogado. Quieren hablar con usted. Diles que pasen. Rosa. Alejandra entró a mi sala con una actitud que mezclaba desesperación con agresividad fingida. El abogado que la acompañaba parecía nervioso e incómodo. Mamá, este es el licenciado Ramírez. Él me está ayudando a entender las opciones legales que tengo para impugnar ese fideicomiso absurdo. Buenos días, licenciado. Siéntense, por favor. El licenciado Ramírez carraspeó antes de hablar. Señora Salinas, su hija me ha explicado la situación del fideicomiso. Vengo a informarle que existe la posibilidad legal de impugnar este tipo de decisiones si se puede demostrar que fueron tomadas bajo presión emocional o sin pleno conocimiento de las consecuencias. Licenciado, ¿usted ha revisado los documentos del fideicomiso? Bueno, no he tenido acceso a los documentos originales. Entonces permítame explicarle la situación real. El fideicomiso fue creado por el licenciado Patricio Mendoza, quien es uno de los abogados especialistas en derecho patrimonial más respetados de la ciudad. Todos los documentos fueron revisados por un equipo de expertos legales,
y yo firmé después de recibir asesoría legal completa durante una semana. El joven abogado se veía cada vez más incómodo. Señora, entiendo, pero, además, continué, tengo 78 años, pero estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Tengo exámenes médicos recientes que lo comprueban, manejo perfectamente mis asuntos financieros, y la decisión fue tomada después de una reflexión cuidadosa y deliberada. Mamá, interrumpió Alejandra, pero tú sabes que yo no quise decir esas cosas en serio. Estaba estresada, había sido un día difícil. Alejandra, no solo dijiste esas palabras crueles, también trataste de engañarme para que firmara un poder legal sin explicarme completamente lo que estaba firmando. El licenciado Ramírez miró a Alejandra con sorpresa. Señora, ¿usted no me había mencionado ese detalle? Alejandra se puso visiblemente nerviosa. Eso es diferente. Yo solo quería ayudar a mamá con sus finanzas. ¿Engañándola para que firmara documentos legales? Pregunté directamente. El abogado se puso de pie. Señora Salinas, creo que necesito revisar más cuidadosamente todos los aspectos de este caso antes de proceder con cualquier acción legal. Licenciado, dijo Alejandra desesperadamente, ¿no puede hacer algo para detener esto? Señora, basándome en lo que acabo de escuchar, creo que será muy difícil impugnar este fideicomiso. Su madre actuó con asesoría legal profesional y aparentemente con pleno conocimiento de las consecuencias. Después de que el abogado se fue, Alejandra se quedó sentada en mi sala llorando desconsoladamente. Mamá, por favor, te prometo que todo va a cambiar. Voy a ser la hija que tú mereces. Alejandra, ¿por qué necesitas perder una fortuna para decidir ser una buena hija? Porque no me di cuenta de lo importante que eras para mí hasta que pensé que te iba a perder. Hija, tú no me perdiste por el dinero, me perdiste mucho antes, cuando decidiste que yo solo era valiosa por lo que podía darte económicamente. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Mamá, Alejandra, el fideicomiso no se puede cambiar, pero nuestra relación sí se puede reparar si realmente quieres hacerlo. ¿Cómo? Empezando por tratarme como tu madre, no como tu fuente de ingresos, visitándome porque te importa mi bienestar, no porque necesitas dinero, llamándome para saber cómo estoy, no para pedirme favores. Alejandra se quedó callada por varios minutos. Mamá, ¿realmente no hay ninguna manera de cambiar el fideicomiso? Su pregunta me confirmó que todavía no entendía completamente la lección. No, Alejandra, y aunque hubiera una manera, yo no lo cambiaría. Este fideicomiso refleja mis valores reales sobre cómo debe usarse el dinero, para educar, para ayudar a quienes lo necesitan, y para reconocer a las personas que realmente valoran las relaciones humanas. Durante las siguientes semanas, Alejandra me visitó 3 veces más. En cada visita, gradualmente fue cambiando su actitud. Dejó de hablar sobre el dinero y empezó a preguntarme sobre mi salud, mis rutinas diarias, mis recuerdos. Un mes después del incidente, recibí una carta de Fernando que me llenó de orgullo. Querida abuela, quería agradecerte por la beca educativa que estableciste para Sofía y para mí, pero más que eso, quiero agradecerte por enseñarnos una lección muy importante sobre el valor del respeto familiar. Lo que hiciste fue valiente y necesario. Mamá está cambiando realmente, y creo que finalmente entendió que el amor familiar no se puede comprar ni vender. Te queremos mucho. En diciembre de 2023, por primera vez en años, tuve una Navidad realmente especial. Alejandra vino a cenar sin pedir dinero y sin quejarse de mis gastos. Fernando y Sofía me trajeron regalos que habían hecho con sus propias manos. Rosa y Carmen prepararon una cena deliciosa, sabiendo que su futuro estaba asegurado gracias a mi gratitud. Durante la cena, Alejandra me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, sé que te lastimé mucho con mis palabras y mis actitudes. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que finalmente entiendo que tú nunca dejaste de servir para algo. De hecho,
me enseñaste la lección más importante de mi vida. ¿Cuál lección, hija? Que el amor verdadero no tiene precio, y que el respeto se gana con acciones, no se compra con herencias. Hoy, mientras escribo esta historia en mi estudio, a los 78 años, puedo decir que tomé la mejor decisión de mis últimos años. Mi patrimonio está siendo usado para cambiar vidas de maneras positivas. Estudiantes de bajos recursos están recibiendo educación universitaria, ancianos abandonados están recibiendo cuidados dignos, mis empleadas leales tienen seguridad económica y mis nietos están aprendiendo el valor real del trabajo y la educación. Alejandra todavía recibe sus 5,000 pesos mensuales del fideicomiso, y aunque inicialmente protestó por la cantidad, ahora ha aprendido a administrar mejor su dinero y a valorar lo que tiene. Más importante aún, nuestra relación se ha transformado completamente. Ya no me ve como una fuente de ingresos, sino como su madre. Me visita regularmente, me llama para saber cómo estoy, y ha empezado a valorar mi experiencia y mis consejos. La frase "ya no sirves para nada" se convirtió en el catalizador de una decisión que demostró exactamente para cuánto servía, para enseñar una lección sobre dignidad, respeto y amor familiar que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Y aunque perdí el control directo de mi fortuna, gané algo mucho más valioso, el respeto genuino de mi hija y la satisfacción de saber que mi dinero está cambiando vidas en lugar de simplemente alimentar expectativas egoístas. Al final, descubrí que servir para algo no se trata de cuánto dinero tienes o de cuánto puedes dar a otros. Se trata de enseñar con tu ejemplo que el amor y el respeto son los únicos valores que realmente importan en una familia. Y esa lección, definitivamente, valió cada peso de los 93 millones que decidí destinar a causas más nobles que la codicia de una hija ingrata que tuvo que perder una fortuna para aprender a valorar a su madre.